Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, para hablar de esta semana del 4 al 10 de agosto, ya acá de regreso, y para hablar de la luna llena en Acuario, que está, para mí, miren, hubo muchos astrólogos que dijeron de otras lunas, pero esta luna personalmente la siento muy, muy fuerte, no solamente porque, bueno, a ver, te voy a mostrar el dibujo para que se entienda. Le puse de título, bueno, debe ser por eso, le puse de título las emociones del proceso de cambio. Y le puse ese nombre porque cuando hablamos de la luna vamos a hablar de emociones y si está el sol involucrado en la luna llena del mes Leo, que es el mes del sol, digamos, que tiene que ver con nuestra esencia, con la parte divina en nosotros, con la chispa divina dentro de nosotros, digamos que tiene toda esa fuerza para ir por eso que queremos, pero tenemos que saber transitarlo con las emociones y para los que me conocen saben que amo el mundo de las emociones, por eso esta luna me encanta, pero aparte porque otro contexto que les doy es que esta luna llena tiene un proceso de 6 meses que termina el 17 de febrero con una luna nueva que va a ser eclipse de sol, anula, forma el círculo de fuego que se llama, así que termina en un eclipse, digamos, son 6 meses con un eclipse de sol, es decir, eso quiere decir que nos está invitando a trabajar el propósito del alma y llevarnos a hacer esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que esta luna llena es un proceso que empezó el 29 de enero de este año, con una luna nueva en Acuario, y se cierra con esta luna llena. Entonces estamos viendo el cierre de un proceso muy importante para nosotros y ahora sí les voy a compartir el dibujo de la carta. Ahí estamos, miren. Uy, para. Vamos de vuelta. Ay, ¿dónde estás? Se me fue. Acá estoy. Bien, para. Esto de compartir pantalla es un tema. Ahora sí, ahora estamos. Bueno, acá tenemos la luna llena. ¿Ven? Sol en grado casi 17, la luna también casi 17, una oposición. Esto me está hablando que para que esa esencia divina se manifieste en mí, voy a tener que mirar algo en mi mundo emocional porque es algo para ser compartido. Unas horas antes, podemos decir que el día anterior, incluso un poquito antes, la luna se estuvo encontrando con Plutón antes. Y esto habla de, che, este es el proceso de cambio que estamos transitando. Si bien no se da en conjunción, está en el mismo signo. Bien. Otra posición que podemos ver es en el mismo signo. Por eso digo, este axis, Leo Acuario, que nos está diciendo ese talento, esa misión del alma que vos venís a cumplir, de alguna manera está siendo empujada o empujado a manifestarla. Y mira, otra posición, siempre piensen que la oposición es como dos diálogos entre dos partes, y bueno, generalmente uno habla de como dos partes afuera, pero no nos podemos olvidar que como es adentro es afuera, entonces algo que está sucediendo en nuestro mundo externo está hablando de nuestro mundo interno, ¿sí? Entonces, esto que el sol nos pide que brillemos, que iluminemos, va a ver, como que pone luz al inconsciente. Entonces, a ver, quiero que veamos esto también como algo importante, cómo la vida nos está alineando el propósito del alma. Entonces, a veces decimos que queremos una cosa y cuando eso nosotros de manera consciente no vamos por eso, la vida nos empuja, nos obliga, digamos, ¿no? Bueno, entonces cuando hay una situación de esa se dice que es como el inconsciente hablando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que la vida te está mostrando, que está mostrando algo de tu inconsciente? Plutón, al frente de Mercurio, que es otra posición en los mismos signos, fíjense, Leo y Plutón. Y si bien Plutón en el momento de la luna llena, Mercurio, perdón, está retrógrado, pero está estacionario, se va a poner directo el 11 de agosto, pero sale de este grado matemático más o menos el 14 o el 15.
Esta oposición se trata, bueno, el poder de las palabras, el poder que tienen los grupos y cómo la voz del grupo habla fuerte. Esta mañana venía escuchando una radio, creo que de Buenos Aires, que hablaban de que se juntaban a gritar, ponele, no sé, en tal fecha se juntaban a gritar, como esta cosa, ¿no? De la expresión conjunta como grupo, ¿no? Entonces, esto, el poder de la palabra y también el poder de transformación de la mente, que cuando fue la luna nueva en Acuario, Mercurio y Plutón estaban juntos, entonces también es un momento eh, como que estoy iluminando cuáles son esas creencias que tengo que transformar para poder brillar. Y les decía la semana pasada de que es un momento donde estamos de alguna manera buscando modificar esas creencias, identificarlas para poder llevarme al cambio que la vida me está proponiendo. Ahora voy a llegar con la encuesta que les mandé, que si la vieron, ganó la ansiedad y la incertidumbre, ahí primer puesto. En segundo lugar, déjenme ver, les cuento, porque vieron que puse dos cosas y esto, ¿no? Cuando hablamos de la luna, hablamos de nuestro mundo emocional. Entonces ganó la ansiedad y la incertidumbre ahí compitiendo por el primer puesto. Después, el miedo y la angustia fueron también como muy importantes. El miedo y la angustia como dos emociones también, y la frustración y el enojo. Así que de esto también quiero hablar. Bueno, y por supuesto el entusiasmo, ¿no? De lo nuevo y también la aceptación. Pero bueno, les dejo esto como una anécdota, pero a ver, tenemos que entender que cuando estamos transitando procesos de cambio, como es en este momento de nuestra vida, las emociones van a ser, a ver, nuestras aliadas fundamentales o nuestras peores enemigas, porque si yo desde el enojo tomo decisiones de manera impulsiva, bueno, probablemente puede venir el arrepentimiento, la culpa, ¿no? Y un montón de otras cuestiones. Bien, veamos estos dos eventos. Ahora quiero que veamos otra cosa. Como parte de este evento, ¿no? Si tenemos a la luna, si vemos a la luna, que es la luna llena, el evento es en Acuario, está regio por dos planetas, que son Saturno, que está al lado de Neptuno en Aries. Esto quiere decir, están los dos retrógrados, quiere decir que esto estamos tomando conciencia de un gran inicio que se está buscando manifestar, de algo nuevo, y que tenemos que ser muy realistas en eso que se quiere manifestar, pero también está haciendo parte Urano en Géminis. Y Urano en Géminis nos dice, tenés que pensar diferentes. Y estos dos regentes, acuérdense que ahora lo voy en castellano, ¿no? Pero tanto Saturno como Urano rigen Acuario y están en sextil. Esto es un aspecto armonioso, y si ustedes ven que hace rato que vengo hablando de este dibujito que se llama cometa, Tiki, perdón, acá estaría. Bueno, los vamos a poner a los dos, Tuki y Tuki. ¿Ven cómo se forma como un barrilete? ¿Sí? Ya que estamos, les voy a mostrar este dibujo. Venus y Júpiter se están uniendo en Cáncer. Cáncer rige la luna, no importa, ustedes lo que tienen que saber es que la gestión del mundo emocional va a ser clave para desarrollar este cambio que la vida nos está mostrando. ¿Sí? Voy a hablar de otra posición muy importante que es el 6 ahora de agosto, Marte entra en Libra y se va a oponer, miren qué perfecta que está la oposición con Saturno y Neptuno. Marte rige Aries y acá están Saturno y Neptuno. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que el que activa, digamos, además de la luna, todo es Marte. Marte es nuestro guerrero. Entonces, a ver, Marte es la acción. Para poder transitar la ansiedad, lo mejor que podés hacer es tomar acción. Dejar de pensarla tanto, Mercurio oposición Plutón, y empezar a hacer y buscar esa acción más equilibrada. Entonces es tener esa conversación que quizás postergas, tomar una decisión, aún con el miedo de equivocarte, pero decir, bueno, voy a hacer esto, aún con miedo, que no apareció también eso como emoción,
Pero lo que ayuda, obviamente, además de la práctica de yoga, que va a ser fundamental en este tiempo, es tomar alguna acción para poder ir por eso que el alma te está pidiendo, ¿sí? Esa acción que, a ver, con un Marte en Libra puede que lo hago, no lo hago, sí, lo digo, no lo digo, pero a ver, estando opuesto ese Marte a Saturno, que, a ver, piensen a Marte como la acción y a Saturno como lo que pone el límite. Es como si estuviera tomando una acción que a la vez me da como cosa tomarla, pero miren, Marte está en trígono a Plutón, ¿sí? Y está en trígono a Urano. ¿Ven cómo se forma este dibujito? Bueno, este dibujito que ustedes ven tan hermoso, que si yo le agrego algo por acá se forma una estrella de David, que es una cosa en el cielo muy divina. ¿Qué nos está diciendo toda esta alineación? Que todo esto es el desarrollo de un gran potencial que está dentro tuyo, pero para eso tenemos que buscar empoderarnos. Entonces, a ver, pensémoslo así. Marte como planeta de la acción, como el planeta del guerrero, está ahí en Libra diciendo, bueno, esto es la acción que necesito tomar de alguna manera, ¿sí? Y quizás sintamos que sea como muy innovador esto que estamos queriendo hacer. Marte también tiene que ver con la ira. Entonces, también, si hay una emoción como la ira y el enojo, es importante que podamos mirar, porque ese enojo me hace tomar una acción, por supuesto. A ver, cada emoción, y voy a buscar detenerme en cada una, ¿no? Dije, el antídoto de la ansiedad es hacer, porque la ansiedad está en el futuro. Entonces, si yo me encuentro haciendo algo alineado, por supuesto, al deseo del alma y a lo que uno quiere, entonces quizás esta sea, ¿no?, como la primera pregunta: ¿qué es lo que realmente tu alma te pide o qué es lo que vos realmente querés? Y si no sabes qué querés, por ahí te puedes preguntar y decirte qué no querés. Y cuando te contestes que no querés, ahí puede aparecer lo sí. Vamos a suponer que yo diga, no quiero trabajar en un lugar donde no me valoren. Entonces, quiero trabajar en un lugar donde me valoren. O sea, transformo esos no quiero, bueno, en vez de esto, ¿qué querés? La mente está preparada para pensar primero siempre en lo que no quiere. Entonces, esas cosas que vos no querés, que si querés estarían disparando, ¿sí? Esto es lo primero, ¿sí? Que por ahí está bueno que podamos ver. Por otro lado, em, cuando esto que yo quiero no se me da como yo quiero, aparece la ira o el enojo como una sintomatología de algo que me frustra o que no está haciendo como yo quiero. Entonces, tomemos al enojo y a la ira como un mensajero. ¿Qué fue lo que te frustró? ¿Qué fue lo que te enojó? ¿Qué, a ver, porque detrás del enojo, ¿qué hay? Una energía extra para ir por lo que uno quiere. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? Empezamos como a culpar al otro, pongo en el afuera algo que en realidad lo tengo que trabajar en mí, a veces nos enojamos con nosotros mismos. El enojo tiene esta dosis de yo esto lo quiero hacer diferente, ¿no? Entonces es como un gran aliado el enojo. Eh, a mí desde chica, y creo que en mi generación era como mal visto que uno se enoje y no nos enseñaron a enojarnos. Entonces nos tragábamos la bronca, no hablábamos de lo que nos pasa. Es muy importante reconocerlo en el cuerpo como tensión, la mandíbula, ¿no? Toda esta
todas esas emociones que aparecieron en ese listado. Entonces el enojo es que también Marte tiene que ver con la ira y Marte en Libra, Libra quiere reconciliar, pero ¿qué pasa? En este momento está en Trígono a Plutón, que es esa lucha interna entre lo que yo quiero y lo que es. A ver, y acá es donde aparece, y fíjense que no estoy hablando de la afuera, que obviamente que si esto te resuena en el afuera, te está mostrando algo del adentro. A ver, ¿cómo te puedo explicar esto? Si yo, no sé, quiero que algo sea de determinada manera y resulta que no está siendo de esa forma, eso me puede enojar. Pero eso también me está mostrando a dónde yo tengo que hacer el verdadero aprendizaje y a dónde estoy poniendo mi energía. Si yo me enojo con algo que no puedo cambiar, lo que vos quieras, ¿no? No puedo cambiar el clima, no puedo cambiar al gobierno, no puedo cambiar, bueno, lo que sea, a mis padres, no puedo cambiar. Bueno, no vas a poder hacer mucho con eso. Ahora, podés observar qué te pasa o cuál es el disparador de eso y qué de eso que pasa afuera está hablando de vos. Entonces acá es muy importante ponernos en protagonistas, en guerreros, ¿no? De el artista de mi vida soy yo, entonces voy a dejar de pelearme con las cosas que no puedo cambiar y poder focalizarme en las cosas que sí puedo cambiar y donde yo puedo hacer algo con eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tener esa conversación, puedo buscar esta nueva forma de generarme el ingreso, puedo hablar con esta persona que necesito hablar o que quiero hablar. Bueno, estoy enojada conmigo porque también pasa, y digo, esta es la lucha interna, ¿no? Queremos conquistar o queremos que nos valoren en el afuera y nosotros adentro no nos valoramos, entonces reclamamos en el afuera cosas que en realidad estamos haciendo con nosotros. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces es como yo me enojo porque el otro me habla mal, pero en realidad ese es el modo que yo tengo de tratarme a mí, por ejemplo, ¿no? O me enojo con el otro porque no me valora y en realidad soy yo la que no me valoro, ¿no? Vuelvo a decir, no se trata del otro, se trata de vos y de, a ver, y porque eso es Libra, o sea, Libra es esta conciencia de que no soy solo yo con mi estructura, con mi personalidad, sino que también eso que pasa afuera está hablando de mí. Y cuando vos te das cuenta de eso, te diría que es terrible, porque vos decís, pero ¿cómo? Tipo, o sea, no puedo conmigo y voy a tener que poner poder con el afuera. Es que a la vez es maravilloso y te lo dice un ascendente en Libra. Em, el otro te está mostrando cosas que son tuyas, no tiene nada que ver con el otro, o sea, el mundo sucede adentro tuyo. Entonces, cada situación que estás transitando, están hablando de vos, ¿sí? Entonces, vos sabés que no me quiero ir mucho sin que hablemos de ansiedad, porque la ansiedad apareció como la ansiedad y la incertidumbre, ¿no? Como, a ver, la ansiedad tiene mucho de futuro y acá tengo que hablar de Saturno, que Saturno tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces tenemos a Marte opuesto a Saturno. Y nosotros no podemos acelerar el proceso de la semilla que está creciendo, por más que le digan, dale, vos podés. La semilla tiene un tiempo. Entonces, ¿qué nos pasa cuando queremos que algo sea de manera mágica y sin ningún esfuerzo? Porque vivimos en una cultura donde quiero comida, pum, llamo al delivery y la tengo, ¿no? Eh, donde me fui de vacaciones no había autos, había que caminar mucho, había que caminar subidas y bajadas, que las subidas después se transformaban en bajadas, ¿no? Claro, bueno, yo en el yoga practico mucho ese vínculo con la emoción, pero cuando uno se enfrenta a una actividad diferente a la que hace, bueno, se vuelve a enfrentar a esas cosas que por ahí de lo nuevo, ¿no? De caminar, que por más que físicamente estaba todo bien, claro, caminar y subirla y todo lo hice en patas, por suerte no había espinas, pero ¿saben qué era lo que hacía que tuviera más resistencia para subir esa montaña? Encontrarle el sentido.
dedicárselo a alguien, ¿no? En mi caso se lo dedicaba a mis nietos, o sea, que toda esta fuerza que estoy poniendo en esta caminata se las dejo de herencia, ¿no? Darle sentido. Entonces, creo que o sea, lo primero que tiene que aparecer es el para qué. Entonces, si vos estás teniendo que tomar una decisión, querer hacer un gran cambio o estás en la ola del cambio y estás agotada y no, bueno, parar, repensar y decir, bueno, a ver, eh, entonces es clave que te preguntes para qué y a dónde vas. Y para qué me parece súper importante, ¿no? Como el darle sentido, qué es lo que realmente quieres. Vuelvo, ¿no? Al propósito del alma de nuevo. Porque a ver, una frase que se me venía mientras caminaba, yo decía, al final no es importante hacia dónde vas, es importante cómo caminas, porque eso era lo que había, era caminar. Es más, a veces nos pasaba que llegábamos a lugares y decíamos, ay, esto era. Acá, claro, en realidad no era llegar a ese lugar que estaba buenísimo a veces y a veces no, pero era todo lo que me pasaba en el camino hasta llegar a ese lugar y al otro día era otra caminata, porque, bueno, esto, no había autos, ¿no? También uno podría haberse quedado quieto, que también tuvimos un día de nada, de no caminar, que también fue una elección, pero digo, esto, ¿no? De transitar y caminar sabiendo que el camino es el verdadero aprendizaje, ¿no? Que al final la meta, bueno, te da sentido, te da dirección, estoy yendo hacia un lugar, pero al final lo importante era lo que me pasaba mientras caminaba, es esos lugares, ¿no? Y cuánto podías conectar con la naturaleza, si había silencio, si no había silencio, si, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cómo vos podés manejar o gestionar tu ansiedad? Bueno, para mí es tomar una pequeña acción que te acerque un poquito hacia tu meta. No ponerte grandes metas, sino decir, bueno, esta meta. ¿Y sabes qué otra cosa? Que si te equivocas, no, bueno, te equivocaste y aprendiste de ese error, ¿no? Entonces, como dejar de postergar, porque la postergación es lo que genera ansiedad, ¿no? No saber, sobre todo cuando es algo que vos puedes cambiar, puedes hacerlo diferente, em, y poder eso, ponernos en movimiento. Marte nos está pidiendo ponernos en movimiento. Porque ese Marte, como te mostraba en el dibujito, dispara, ¿no? Y va tocando estos planetas, ¿no? Urano que nos dice, che, pensarlo diferente. Plutón que dice transforma y transforma. Y fíjate cuál es el aporte que vos estás haciendo en el mundo. Y con Saturno y Neptuno, dale forma, dale tiempo, conectate con ese ideal, con ese sueño, con esa visión y ponele en marcha, ponele en movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿con qué, cuál es el remedio de la ansiedad, además de la práctica? Siempre yo los voy a mandar a la práctica. Hay prácticas, obviamente, para la ansiedad, hay formas de regular el sistema nervioso para que se calme, pero una de las cosas es tomar acción, ¿no? Hacer algo que te acerque un poquitito a la meta, un poquitito, y buscar cosas y hacerlo por tu propio movimiento. Yo tengo mi hijo que tiene el ascendente en Aries, y me acuerdo, bueno, yo lo llevaba al colegio Waldorf y su papá en ese momento, me acuerdo, tenía 8 años, le regaló una moto. Imagínense yo, ¿no? Con mi ascendente en Libra, como que, ay, no, una moto, pero bueno, ese era su destino, ¿no? Hacer ese aprendizaje. Porque, y esto es lo que decían en la pedagogía Waldorf, que ese embrague que hacía así, ¿no? Y lo llevaba a una velocidad increíble, le quitaba la posibilidad al propio cuerpo de generar su propio movimiento motor para ir por eso, ¿no? Hoy él sigue, y yo le incentivaba esa velocidad también con la bici. No digo que haya estado bien o mal,
digo, fue perfecto. Creo que tenemos los padres que necesitamos para aprender. Él necesitaba de esa velocidad como parte de su destino por ser ascendente en Aries, pero piénsenlo así, ¿no? Como que es el movimiento físico, físico, no solamente físico, de poner en movimiento el cuerpo, sino de hacer algo con esto que estás viendo que es un cambio inminente y algo que vos puedas modificar, aunque sea chiquitito. Créeme que eso va a calmar tu ansiedad, porque si vos te quedas, no, bueno, y si hiciera esto, y si hiciera, y la mente empieza en un proceso que, nada, y si estás enojado con una situación, bueno, fíjate que te enojó, qué hiciste con ese enojo, cómo puedes resolverlo. Y una pregunta, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que vos, qué es lo importante de eso? ¿Cuál es el mensaje detrás del enojo? ¿Cuál es el impulso que está pidiendo el enojo en vos? ¿Sí? Bueno, obviamente si hablamos de miedo, que es Saturno, miedo de tomar acción, Saturno opuesto a Neptuno, el miedo de tomar acción. Pensá cuál es el talento que te está pidiendo desarrollar y que está pidiendo a gritos ser manifestado. Y a ver, la búsqueda de la perfección va a ser enemiga de la acción. Entonces ponete a hacer, pero equivócate y equivócate muchas veces y aprende a equivocarte. Por eso una de las metas que puse, de las intenciones de práctica de esta semana, puse ¿qué incomodidad estás dispuesto a transitar? Y sí, porque más que preguntarte qué vas a hacer para que algo suceda, que también obviamente, ¿no? Si vamos a suponer que vos querés empezar a dar clases de yoga, decís, no, bueno, pero es que yo siento que no soy suficiente, que todavía me falta. A ver, entonces, ¿estás dispuesta o dispuesto a transitar la incomodidad de tener los papeles, de ponerte nerviosa porque no sabes si lo estás dando bien? Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque acompaño ahí como a las alumnas, ¿no? Pero pensá en lo que, en cualquier cosa que quieras emprender como nuevo y si estás dispuesta a esa incomodidad o dispuesto, ¿no? Entonces, ¿cuánta incomodidad estás dispuesta a transitar? Vamos a suponer que querés o tu meta es tener salud o, no sé, sabes que dejar las harinas para vos es fundamental porque te está haciendo mal el cuerpo físico. Entonces mi pregunta es, ¿estás dispuesta a transitar la incomodidad en vez de comerte una pizza con cerveza? ¿Te comas otra cosa, una ensaladita o una sopa de no sé qué cosa? ¿Estás dispuesta a eso? Entonces preguntarte, ¿cuál es esa incomodidad o cuánta incomodidad estás dispuesta a transitar, ¿no? Porque dejemos como de ponerle este ideal de, no, qué bueno, voy hacia allá y va a ser fácil y va a ser simple. Créeme que no. Uno puede desear un montón, qué sé yo, estar en pareja o desear un montón ese trabajo nuevo y dar la clase, pero cuando llegue el momento, ay, es un montón. Sí. Bueno, es como el transitar esa incomodidad y por eso hablo de esta otra intención, de la fortaleza emocional y de aprender que cuando uno elige transitar la incomodidad y desarrolla esa fortaleza de, che, bueno, voy a transitar esto, aunque sea incómodo, aunque me duela, aunque yo sepa, esta es la clave, ¿no? Hoy en la mañana tuvimos una reunión de directorio, bueno, en la empresa donde hablábamos, bueno, donde estamos transitando un proceso de cambio muy importante y nos acompaña un psicólogo y entonces le contaba de la encuesta que había hecho. Entonces le decía, bueno, y puse todas estas emociones, le digo, vos, ¿cuáles son para vos las emociones claves del cambio, no? Y me preguntó, ¿pusiste la tristeza? Oh, claro, con mi luna en Sagitario, la tristeza no estaba. Y ahí está la clave. No, es la tristeza. Y les voy a contar lo que me dijo este psicólogo. Me dice, las etapas del cambio son primero la negación,
que no pasa nada, está todo bien. Después la ira, después la angustia, entonces mucha angustia, y por último la tristeza. Si yo no me animo a transitar la tristeza, que la tristeza tiene que ver, bueno, con darme ese permiso de quedarme asumiendo de que hay algo que se terminó, que no va, que chau, que no es, que puede ser ese viejo trabajo, esa relación, bueno, todo lo que se esté terminando, tu carrera como contadora, hasta que no te animes o no entres en eso incómodo del dolor, de la tristeza que produce dejar algo, porque hay algo, otra cosa que está empezando, es muy difícil pasar a la última etapa que tiene que ver, bueno, con el entusiasmo, con el, bueno, ya estoy en el camino. Ahora, sin ese entusiasmo y sin esa pasión de hacia dónde vamos, también es muy difícil transitar lo otro, ¿no? Piensen también, cuando hablamos de, bueno, de cambios, cuando hay una pérdida de un ser querido, ¿no? Lo difícil, por ejemplo, de un duelo, del dolor que genera el duelo, ¿no? Duele de doler. Y cuánto no nos permitimos transitar muchas veces eso que nos duele, eso que nos es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no me meto en la tristeza, empiezo a generar neurosis y termino cayendo en la depresión. No, esto es un poco lo que me contaba Franco. Em, bueno, entonces poder mirar también que dentro del cambio, de todo eso nuevo que se abre, cuando hay ansiedad, es porque no se le dio quizás también lugar a la tristeza, ¿no? Y a esto de que, bueno, que hay algo que se está terminando. Y creo que no hay un tiempo, o sí, o sea, Saturno marca ese tiempo de alguna manera. Y para todos, y esto lo vuelvo a decir, Saturno va a volver, si no me equivoco, en septiembre a Piscis y nos va a ayudar a entrar profundo en esto de esto necesito cerrarlo. Entonces, dejamos para después, y te diría para el último, lo que al final es lo más importante. Pero bueno, porque también hacemos lo que podemos, ¿no? Ese optimismo enfermizo que nos dice, no, bueno, todo está bien, porque tampoco es, bueno, todo es perfecto, todo está, porque a veces eso se tiñe tanto optimismo de una negación, de no quiero ver lo que realmente estaba pasando. Yo me acuerdo con la muerte de mi mamá, yo decía, bueno, esto es lo que tengo, o sea, lo primero que pasa es la negación, ¿no? O sea, lo primero es, esto es lo mejor, esto es lo que tuvo que haber pasado. Bueno, sí, todo bien, ¿no? Eso lo puedo decir después de haber transitado la tristeza. Y si no, vayan a mirar la película intensamente, sobre todo la 2. Los que pusieron ansiedad, vayan a ver la 2. Y fíjense los detalles de cómo acompañan las otras emociones a la ansiedad, ¿no? ¿Quiénes contienen a la ansiedad? ¿Quiénes son los que lo contienen a la ansiedad? ¿Sí? Así que bueno, entender que el dolor es el secreto, o sea, transitar y poder darme el permiso de estar incómoda, de aceptar de que esto no va a ser fácil, sino que va a ser doloroso, que va a ser incómodo. Entonces, si tenés que tener esa conversación incómoda, anda y tenela. Si te da miedo tener esa conversación incómoda, pensá también qué es lo peor que puede pasar. eh, y como darse ese permiso de atravesar el cambio de manera lo más orgánica y aprendiendo de nuestras emociones. A ver, y saben, también para poder reconocer las emociones, la luna. Obviamente, tu luna natal va a decir cómo vos transitas cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi luna llena, mi luna en Sagitario,
con la negación, ¿no? Está todo bien, obviamente en el listado de cosas no puse la tristeza, por eso después las agregué. Qué sé yo, pero una luna en Tauro, me dice, no, a mí que déjenme así, yo no me muevo, ¿viste? Entonces capaz que se enoja, bueno, y así, ¿no? Entonces, conocer el mecanismo lunar, y si no conoces la luna, no importa, es cómo vos, qué votaste, qué emociones. Hubo personas que me dijeron, che, te faltó una opción que dijera todas las anteriores, pero no quise poner esa porque sí me interesaba saber cuántas tics habían en las emociones, porque también, bueno, desde la práctica vamos trabajando esas emociones, porque cada emoción habla de chakras diferentes, ¿no? Los chakras saben que son centros energéticos en el cuerpo y también tienen que ver con momentos de nuestra vida donde aprendimos a gestionar, ¿no? La frustración, no sé, de repente cuando perdimos algo importante en nuestra vida. Bueno, todo eso va a hablar mucho de cómo gestionamos los procesos de cambio. ¿Qué vimos que pasó en los cambios, cuando había cambios en tu casa? ¿Cómo era? ¿No? ¿Cómo viviste vos el cambio? En mi casa, sobre todo mi papá, cuando había cambios y crisis, era un momento de unirnos, de todas las fuerzas. Por eso, bueno, en Yoga de las Emociones yo digo que acompaño a personas en procesos de cambio y esto es el leitmotiv de mi vida. Amo acompañar procesos de cambio porque siento bueno, la vida es un cambio permanente y si no cambiamos es porque ya está, ¿no? Entonces, creo que, es más, venimos a desarrollar una inteligencia en el cambio. Y yo creo que hay herramientas, uno no nace con esas habilidades y poner que hay personas que nacen con esa habilidad, pero también uno las puede desarrollar, la habilidad de cambiar. Y hay mucho de esto, ¿no? Y bueno, y ahora con la inteligencia artificial es una gran invitación bueno, ¿a qué hacemos frente a esto nuevo? ¿Nos aliamos a esto, aprendemos a usarlo, nos peleamos, nos resistimos, no queremos saber nada, lo incorporamos, nos da miedo? Bueno, es una amenaza, ¿sí? Bueno, me encanta, me encanta toda esta semana, me encanta y a la vez no voy a decir que uno no está transitando situaciones, ¿no? Desafiantes. Pero bueno, es entender esto, ¿no? De cómo un montón de herramientas que nosotros tenemos que tienen que ver con una inteligencia emocional. Y miren la película Atlas, que habla de la inteligencia emocional con la inteligencia artificial con la inteligencia emocional. No la vean como una película de ciencia ficción. mm, Mírenla y después me comentan. Atlas. Esta inteligencia emocional es clave y cómo vamos a ir desarrollando nuestras otras partes del cerebro que son muy importantes que desarrollemos. Así que bueno, ¿cómo te estás preparando para este cambio? Son 6 meses, les dije, ¿no? Que va hasta el 17 de febrero. Y un detallito más que quiero decirles, que acá me un poquito. Tenemos el 23 de agosto, la luna nueva en Virgo, que va a iniciar el ciclo de temporada de eclipses. Y esto ya está hablando de eclipses. Así que bueno, y otra cosa, que esa luna del 17 de febrero va a encontrar a Venus en conjunción al nodo norte en Piscis. Así que es un proceso kármico. Es decir, como que de alguna manera ya estaba escrita. Y otro detallito más, Venus se está uniendo a Júpiter el 11 de agosto, es parte de la luna llena y esto está mostrando la gran sabiduría puesta al servicio de nuestro mundo emocional, cómo van a ser nuestros principales aliados. Piensen que Venus y Júpiter son los benéficos, los dos benéficos, ¿no? del zodíaco, unidos, está hablando de un ciclo
ahí en la zona cáncer, que es el beneficio de saber gestionar nuestro mundo emocional. Con este cambio, ustedes me dirán, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo grande y que tengan una linda semana. Nos vemos. Chau, chau.